En Hechos, capítulo número 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pedro dice lo siguiente: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, este Jesús, hablando de Cristo Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquí vemos que hubo personas, en este caso líderes, edificadores, los que se encargaban de dirigir a la gente a las cosas de Dios, tuvieron a bien reprobar a Jesús, tuvieron a bien no tomarlo en cuenta, tuvieron a bien ignorarlo. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Como quiera, Jesús es la cabeza del ángulo. En este caso, la piedra, una piedra preciosa, una piedra importante para poder edificar, para poder construir, pero despreciado por los edificadores. Y yo quiero que veamos que cada uno de nosotros, de cierta manera, somos edificadores. Porque si tú eres padre de familia, ¿qué estás formando en tus hijos? ¿Qué estás edificando en tus hijos? Y hubo personas que decidieron reprobarlo, simplemente no acreditarlo, no recibirlo. En el versículo 12 les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diciendo, qué tremendo lo que está sucediendo. Jesús es la piedra principal, la cabeza del ángulo, lo que une a Dios con los hombres. Ese punto central, importante, esa base. Y qué cosa tan terrible que la única manera que tenemos para alcanzar el perdón, para alcanzar la salvación, para morir e irnos a la eternidad con Dios, el único medio sea reprobado, sea desechado. En ningún otro hay salvación. Tenían tan claro la verdad. No hay otro nombre bajo el cielo. No existe otra forma ni otra manera que los hombres podamos alcanzar la salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo único que nos es dado es que Jesús, que a través de Cristo, a través de su evangelio, a través de un arrepentimiento, una fe en Jesús y solamente en Él, es como podremos ser salvos.
En Isaías capítulo 28, versículo 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra que es probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y me llamó la atención esta traducción de no se apresure y lo que significa es que el que en él creyere no entrará en pánico, no será avergonzado, no será defraudado, no entrará en confusión. Si se encuentra al hecho de la muerte, no dudará a dónde habrá de ir a pasar el resto de toda la eternidad. No será avergonzado, porque ya era una promesa en Isaías que nos nos iba a mandar Dios mismo a Jesucristo. En primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, nada más hay uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esto es muy importante. Aquí ya lo está hablando el apóstol Pablo. Lo primero que vimos, lo dijo el apóstol Pedro. Ahora está hablando el apóstol Pablo. Y dice, hay un solo Dios, nada más uno. Y solamente alguien puede mediar entre Dios y los hombres. Y ese único mediador que puede estar para intervenir es Jesucristo. No hay nadie más. Y parte de esta enseñanza, vamos a ver que Jesús es Dios, pero también Jesús vino como hombre. Y de esa manera pudo hacer esa mediación y pudo traernos la salvación a cada uno de nosotros. Isaías capítulo 9 versículo 6. Cuando estaba esta promesa, esta profecía del nacimiento de Jesús, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y uno de sus nombres es Dios fuerte. Así que cuando nace Jesús, lo que conocemos como el niño Jesús, en ese nacimiento nos dice claramente cómo se llamará. Admirable, consejero, Dios fuerte. Para que no tengamos dudas de que Jesús es Dios. Padre eterno, príncipe de paz. En Juan, capítulo 1 versículo 1 al 18 dice, en el principio era el verbo, era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida, Jesús, era la luz de los hombres. La luz, Jesús, en las tinieblas resplandece. Cuando Él vino a este mundo, un mundo lleno de pecado, esas son las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, contra la luz. Versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, no era Cristo, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él, por Jesús, fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? No. Hay quienes piensan, creen que todos somos hijos de Dios, que todos nos vamos a ir al cielo, pero no es así. Todos tenemos la oportunidad, sí. ¿Nos puede alumbrar a todos? Sí. ¿Nos quiere salvar a todos? Sí. Pero dice claramente que hubo personas que no lo recibieron en el versículo 11. Vino a los suyos, vino a este mundo, el mundo que él creó, vino a las personas que él creó, vino a su pueblo, pero no lo recibieron. Imagínate que tú vas a visitar, no sé, un lugar, es tu pueblo, es tu tierra de origen, vas inclusive que fuera tu propia casa y llegas y no te reciben, te dejan afuera, no te abren la puerta. Algo más tremendo y más terrible sucedió. Vino a los suyos. La gente decía que estaban esperando la venida del Mesías, vino y no le recibieron. Pero hubo personas que sí, hubo personas que sí creyeron, hubo personas que sí le obedecieron, hubo personas que sí respondieron. Y esas personas, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, creyeron que él era el enviado de Dios, creyeron que él era el Hijo de Dios, que su mensaje era el correcto, que era la luz del mundo. Los que creyeron, los que obedecieron a lo que él predicó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estaban perdidos, pero los salvó, los hizo hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es que nazcan en un hogar cristiano. No es que de repente a alguien se le ocurra decir, yo declaro que tú eres hijo de Dios, sino que son engendrados
a través de la palabra, a través del evangelio. Y una vez que se cree en Jesús, eres hijo de Dios. En versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Era lo que estaba diciendo el apóstol Juan. Aquí el que habla es Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia, hablando la verdad, le gustara o no le gustara a la gente, predicando acerca de la condenación eterna, predicando acerca del tormento eterno, predicando de que hoy se podía, una persona moría y decía, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero también predicando que había un, un un rico y un mendigo llamado Lázaro y que murieron y que unos se encontraban en un lugar de tormento, hablándoles que el que no se arrepiente va a perecer eternamente, hablando que si verdaderamente crees en Él y Él te perdona, te da una instrucción que ya no vivas igual, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque Juan el Bautista era mayor en edad y nació primero que Jesús, Juan tenía bien claro que Jesús es Dios, que Él no fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas. Era primero que yo. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay una fuente inagotable, hay una fuente que no se termina de oportunidad de salvación, de oportunidad de recibir el perdón, de oportunidad de ser transformados de nuestra forma y manera de vivir. Hay una plenitud de tal manera que todos los seres humanos podemos tomar de ella. Gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, favor inmerecido sobre favor inmerecido, misericordia, amor, compasión, una plenitud y podemos tomar todo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy en la mañana hablé con un hermano y me comentó que se acordó él y que ha estado escudriñando las escrituras y, y le contesté, ¿sabes qué? Voy a añadir a este mensaje este texto. Yo el mensaje ya lo tenía terminado, pero me pareció muy bien añadirlo. Juan 5:39, que lo vimos la semana pasada. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto fue lo que vimos, pero
Ahora que lo estoy incluyendo, quiero que también leamos el versículo 40, 42 y 43. Dice, y no queréis venir a mí. Es el versículo que sigue, para que tengáis vida. En el anterior dice, escudriña las escrituras. Las escrituras dan testimonio de mí y, y es como puedes obtener la vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, las personas ya estaban vivos. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. Pero el Señor que conoce los pensamientos, que conoce las intenciones, que conoce lo que realmente hay, que no se guía por apariencias, sino que conoce lo profundo, Él dice, estamos aquí platicando. Tú piensas que escudriñando que en las escrituras puedes encontrar la vida eterna. Escudriñalas. Pero la verdad es que no quieres venir a mí. No quieres obedecer la palabra. Si te acercas a mí, me reconoces, pero si te digo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cambiar, no lo vas a hacer. En otras palabras, me vas a escuchar, pero me vas a ignorar. Te voy a hablar bien claro acerca del adulterio, pero vas a seguir adulterando. Te voy a hablar acerca de la verdad, pero vas a seguir mintiendo. Te voy a hablar acerca del homicidio, del enojo, pero te vas a seguir enojando y vas a seguir codiciando y vas a seguir haciendo todo porque no quieres realmente venir a mí. O sea, no estás dispuesto a hacer lo que yo digo. ¿Y por qué? Versículo 42. Eran personas religiosas, iban a la iglesia, hablaban de la palabra, se esforzaban en muchas cosas, en muchos rituales, en guardar la ley. Decían que amaban a Dios, tenían un interés, pero Jesús dice, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Con estas preguntas vamos a terminar este mensaje. ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuánto tiempo tienes escuchando su palabra, pero rechazando su llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces ha quedado muy claro lo que Dios nos habla? Ha tenido a bien domingo tras domingo lo que respecta a las reuniones, pero, pero en lo individual, en lo personal, te pudo haber hablado también. De varias maneras habla Dios. En Job dice que de una o dos maneras habla Dios, a través de sueños, a través de visión, a través de gente que te predica, pero el hombre no entiende. ¿Qué has hecho con la oportunidad de vida? Me refiero a esta vida que tenemos, a este momento de estar respirando y de tener conciencia y de estar lúcidos en nuestros pensamientos para poder tomar decisiones. Una pregunta o una más. ¿Qué es lo que tú has decidido hacer con esa verdad, con el evangelio verdadero, con la palabra? ¿La recibes? ¿La calificas? ¿Te das cuenta que realmente viene de parte de Dios? Si tienes alguna duda, pues la aclaras, te queda claro, quizás lees, lo investigas, pero ya una vez que tienes todo en claridad,
¿qué es la respuesta? ¿Qué pecado o pecados son los que no puedes, y puse aquí entre paréntesis, o no quieres dejar para seguir a Jesús? Nada más tú lo sabes. Otra pregunta es, ¿realmente te has puesto a pensar en las consecuencias eternas de tu decisión de ignorar a Jesús? Solamente los que en Él creen, y creer significa no solamente decir, bueno, yo sé que Jesús es Dios o que Jesús fue quien vino, sino creerle es obedecer. Si tú vas manejando y ves que hay un señalamiento de alto y tú dices que le crees a ese señalamiento, pues lo correcto es que hagas un alto, que te pares. Pero si tú dices que, mira, si es cierto, ese es un alto, creo que es un alto y me paso, pues realmente no creías lo que te estaba indicando, que te tenías que parar. Solamente los que en Él creen, solamente los que reciben la palabra y la ponen por obra, solamente los que han escuchado su mensaje que Él dice que luz nos resplandeció y que desde entonces empezó Jesús a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente Él observa quién cree, quién obedece y quién no, y quién lo hace externamente y quién lo hace de corazón, quién lo hace en serio. Él no es, él no busca adulación, no busca alabanza de hombres, él ve la sinceridad que hay en cada persona. Y solamente los que creen en él, obedecen su evangelio, se arrepienten y creen que deben de vivir de una manera diferente y creen que pueden llegar a ser amigos de Dios, que Dios mismo te va a ayudar para que puedas vencer las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las aflicciones, los problemas, las enfermedades. Entonces, recibes el que puedes ser hecho hijo de Dios. Es un mensaje hoy más corto, pero hubo personas que, dice, para ellos no les fue suficiente Jesús y fue esa piedra preciosa angular que nos puede unir, ese mediador que puede unirnos a los hombres con Dios, fue reprobada. Es como si llevas un material a un lugar y te lo rechazan, no, esto no me sirve. Así dijo esa gente, no, no me sirve Jesús. No quiero poner mi base en Él. No quiero poner mi fe en Él. No quiero actuar en base a su predicación, a su evangelio. Y ok, es como si dijera Pedro, decidiste eso. Nada más ten en cuenta que en ningún otro hay salvación. Y así que haya muchas religiones en el mundo. Y así que nos cueste trabajo creerlo. Simplemente no hay en ningún otro salvación. Entonces, si rechazamos al único que nos puede salvar, es como, imagínate que tú tienes una enfermedad, un padecimiento y que la única persona, el único doctor que tiene la solución para tu problema, lo rechazas. El que en él cree no entrará en pánico,
no será avergonzado, tendrá certeza y seguridad de la vida eterna. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Dios, Jesús es un Dios fuerte. Y yo te invito con toda sinceridad y con un anhelo a que tomes en cuenta a Dios, que escudriñes la palabra, la escritura, que recapitules los mensajes que has escuchado, los que has escuchado con nosotros y la forma como Dios te ha hablado de alguna u otra manera, no dudo que lo haya hecho. Trata de hacer una recapitulación de toda la información, de todo el tiempo que Dios se ha dignado en llegar a tu vida a hablarte y, y aunque cale, ¿verdad? Pero mira el sentir de Dios, no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque no hay amor de Dios. A lo mejor hay un sentimiento religioso, a lo mejor hay algo que nos anima, pero no está el amor de Dios. Él se da cuenta que no es bienvenido. Es como cuando tú vas a un lugar y te retiras de ahí porque dices, la verdad, no me sentía a gusto, no, eh, no era mi ambiente, la verdad sentí que me hicieron caras y no fui bienvenido. Ahí estaba y sí, me saludaron, pero como que todo era medio hipócrita el asunto. ¿Estamos tratando con Dios? No estamos tratando con un maestro, con una persona simplemente inteligente, audaz, como cuando a veces hablamos y dicen, no, esta persona con la que estoy hablando, como que es psicólogo, o sea, como que te lee, te ve los gestos, si miras para arriba, si miras para abajo, si haces ademanes, si no los haces, qué significa, si te rascas, si no te rascas, si cierras un ojo. No, él conoce todo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de tomar de su plenitud. Tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. Tenemos la oportunidad de recibirlo. Y tenemos la oportunidad de recibir la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Nada más que nos quede muy claro, y yo creo que te lo digo de parte de Dios, no es que Dios no quiera. Dios ya nos lo ha dejado claro muchas veces y de muchas maneras. Orábamos el día de ayer unos hermanos y veíamos este pasaje de Hebreos porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos habla a través de su Hijo. Entonces nos ha hablado mucho. Tenemos el privilegio de recibir el Evangelio correcto. Ahora depende de nosotros cómo responder a ese Evangelio. Que Dios te bendiga. Te invito a que recibas al Señor. Te invito a que medites en lo que Él te ha hablado, en el llamado al arrepentimiento, en el llamado a la fe en Él y que lo hagas con corazón sincero, para que verdaderamente tú puedas ser llamado, puedas recibir esa potestad de ser hijo verdadero de Dios. Y no para quedar bien con los hombres, no para un club, una organización, sino para tu vida eterna, para que tengas esa certeza que por toda la eternidad estarás en la presencia de Dios. Tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos. Tenemos la oportunidad, no despreciemos al que nos llama.